Muy buen día a todos. En nombre de EY, es un gusto darles la bienvenida a este webinar que hemos preparado para presentarles los resultados de una encuesta que hemos realizado con los principales riesgos que vemos durante la siguiente década en la banca. La siguiente lámina, por favor. Yo soy Andrés Fuentes, socio en EY, líder de la práctica de servicios financieros en América Latina. El día de hoy tenemos un grupo de expositores, todos miembros de la firma y en particular miembros de la práctica de sector financiero, entre los cuales nos acompañan Numa Arellano, Alejandro Diosdado, Omaira Briceño y Gustavo Díaz. Puedes dar a la siguiente, por favor. Nada más un tema administrativo en la parte de la sesión, en la parte de abajo o en la parte de opciones dentro de la sesión hay una parte de preguntas donde pueden estar haciendo preguntas durante la sesión y estaremos contestándolas durante la sesión de preguntas y respuestas al final, ¿no? El día de hoy, como les comenté, vamos a platicarles sobre los riesgos que estamos viendo o que se están viendo a raíz de la encuesta que preparamos para los riesgos que vemos durante la siguiente década. Para eso, haremos una breve introducción, revisaremos los riesgos emergentes y de corto plazo que estamos viendo, para entrar a los 10 principales riesgos que se tienen que estar gestionando durante la siguiente década y finalmente pasar a una sesión de preguntas y respuestas. La siguiente, por favor. Durante los últimos 10 años en EY, junto con el IIF, hemos venido observando y reportando los principales riesgos y su gestión en la banca alrededor del mundo. Sin duda, los riesgos financieros siempre han sido foco de atención y gran causa de preocupación para los bancos. Sin embargo, a raíz de la crisis financiera del 2008-2009, los bancos han gestionado de manera muy proactiva estos riesgos financieros. Esto derivado del gran foco puesto por los bancos a raíz de la crisis, al igual que la implementación de importantes regulaciones en gran parte del mundo, donde Latinoamérica no ha sido la excepción. El manejo e identificación de riesgos financieros evolucionó para la identificación de riesgos no financieros. Entre los no financieros, creo que sin duda uno de los más relevantes y que por ende ayuda a que muchos de los que están aquí presentes y otros ejecutivos dentro de la banca pierdan el sueño, es el relacionado a la ciberseguridad. Sin embargo, no solo la ciberseguridad es uno de los riesgos no financieros. Vemos los fraudes, la prevención del lavado de dinero, crimen financiero. Estos riesgos no financieros, de no manejarse adecuadamente, pueden sin duda crear riesgos financieros importantes, al igual que riesgos reputacionales para las diferentes instituciones. Entonces, es muy importante seguir el avance que se ha venido sobre los riesgos financieros como tales, al mismo tiempo ir trabajando sobre los riesgos financieros actualmente identificados e identificados hacia el futuro, pero también lo que puede venir desarrollándose conforme pasa el tiempo. También el futuro nos trae otros tipos de riesgos, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, usos de nube. Esto lo que nos dice es que, como hemos visto y siempre será el caso, la única constante es el cambio. Y el cambio como administradores de riesgo nos pone retos importantes de estar evolucionando y adaptándonos a los nuevos riesgos que pueden venir desarrollándose dentro de la banca. Esto es, no nada más administrar esos riesgos, sino tener las herramientas
y el personal adecuado para poder identificar estos riesgos, donde todas las áreas de los bancos, tanto las partes directamente, la línea directa al cliente, como las áreas de soporte, puedan estar identificando proactivamente los riesgos que vienen desarrollándose para poder instrumentar los controles adecuados para irlos midiendo y controlando hacia adelante, porque sin duda, como estamos viendo en lo que estamos viviendo el día de hoy, con la crisis sanitaria que se ve a nivel mundial, aparecen riesgos inesperados, pero a los cuales nos tenemos que adaptar de manera inmediata para poder controlar y gestionar adecuadamente los bancos en los que participamos como ejecutivos. Con eso vamos a pasar a platicar un poco de lo que son, primeramente, como les comenté, los riesgos emergentes que estamos viendo y de corto plazo, donde nuestro director ejecutivo en gestión de riesgo basado en la Ciudad de México, Alejandro Diosdado, nos platicará un poco sobre este tema. Alex. Sí, muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. Alejandro Diosdado. Bueno, como bien comenta Andrés, en esta encuesta hemos tenido la oportunidad de realizarla ya por 10 años consecutivos. Desde la crisis del 2008-2009 se empezó a realizar esta encuesta. Y bueno, una de las ventajas que nos da el haber hecho este ejercicio durante 10 años consecutivos junto con el IIF, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Es precisamente que nosotros ya podemos ver una trazabilidad de todos los riesgos o de todas las preocupaciones de los CROs a lo largo de esta década que ya llevamos haciendo esta encuesta. Aquí en este slide les estamos mostrando un poco la evolución de los riesgos de que han ido surgiendo como riesgos prioritarios y más que nada son las prioridades para los CROs para los próximos 12 meses. Esta encuesta se les ha hecho durante 10 años, entonces podemos ver la trazabilidad. Por ejemplo, el riesgo cibernético que comentaba Andrés, puedes dar la siguiente, por favor, ahí. Vemos que apareció mencionado dentro de la encuesta de los CROs para los próximos 12 meses en el 2015. Y claramente del 2015 al 2016, pues se incrementó del nivel 10 al nivel 2 y ya se mantiene constante en el nivel 1. Este es por mucho el riesgo prioritario que, como dice Andrés, no deja dormir a los banqueros, a la industria y en general a todas las industrias. Yo creo que este es el riesgo principal. Sin embargo, por ejemplo, si pasamos al riesgo de crédito, es prioridad para el 49% de los bancos. Este es un riesgo que, pues, es el riesgo principal de los bancos. No es un riesgo que nunca se tiene lo suficientemente entendido o atendido. Cuando creemos que ya lo tenemos suficientemente estable en términos, por ejemplo, de reservas o de pérdida esperada, o de capital, etcétera, pues surge un reto adicional, ¿no? Que es ser más eficientes en la originación, resolver más rápido y no salirse dentro del perímetro del apetito del riesgo de la institución, o ser más proactivos e inteligentes en la cobranza, e incorporar herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial para mejorar las decisiones de crédito. En general, yo creo que este riesgo, como ven, pues se sigue dentro de los primeros 2 lugares en los últimos 10 años. Ahorita hay acuerdos regulatorios pendientes de implementación. Por ejemplo, en México, pues tenemos pendiente la implementación de full de IFRS 9 y quedan pendientes también modificaciones sugeridas por el Comité de Basilea para el modelo estándar, y también si hay alguno que tenga modelos avanzados, pues también va a sufrir ajustes estos estándares. Entonces ahí sigue el riesgo de crédito. El número 3 en la lista
si pasa al siguiente, es pues los riesgos tecnológicos. Vamos a platicar más adelante de los riesgos tecnológicos que no solo son para los próximos 12 meses, sino para los siguientes mediano y la próxima década, riesgos relacionados con tecnología, transición a plataformas digitales, nube, etcétera, ¿no? Este es el 41% de los bancos tienen como prioridad a este riesgo. El que sigue es el riesgo regulatorio. Ocupa el lugar número 5 de prioridad para los bancos. Y bueno, aquí la agenda regulatoria nunca se acaba. Y bueno, ahorita les mencionaba alguna como IFRS 9, pero vienen cambios también en los modelos de capital para crédito, en riesgo operacional, que es precisamente el que sigue. Le puedes dar el que sigue, el operacional, que es prioridad para el 25% de los bancos. Viene un nuevo estándar en donde se van a derogar, por así decirlo, los métodos actuales de estándar alternativo y avanzados por la introducción de uno nuevo que va a conservar la simplicidad del estándar, pero va a incorporar algunos ponderadores que van a ajustar acorde a las experiencias de pérdida operacional de cada banco, ¿no? Entonces, este es un riesgo que yo creo que va a seguir vigente. Puedes dar al que sigue, por favor. En temas de stress testing, pues parece que la prioridad ha bajado un poco, sigue estando dentro de los primeros 10 riesgos prioritarios para los próximos 12 meses, sin embargo, bueno, ya está ahí en un nivel 10. Yo creo que este va a subir a partir de la situación actual. Se está cuestionando si las pruebas de estrés, los ejercicios de evaluación de suficiencia de capital han sido suficientes para soportar crisis como la que actualmente estamos viviendo. Pero en resumen, definitivamente la prioridad ha pasado de riesgos financieros a riesgos no financieros, excluyendo el riesgo de crédito que aquí sigue vigente. Como ustedes pueden ver, la mayoría son riesgos no financieros. ¿Puedes dar a la que sigue, por favor? Y esta tendencia se hace más exacerbante cuando lo vemos no a los próximos 12 meses, sino a los próximos 5 años. Como ustedes pueden ver, la inestabilidad política, el cambio climático, la interrupción de los servicios en la industria, pues son de los principales riesgos que preocupan a los CROs. Hay varios riesgos relacionados con desafíos en materia de datos, ya sea relacionados con privacidad de datos, disponibilidad de los datos, integridad de los datos, que forman parte de estos riesgos emergentes. Y bueno, las nuevas tendencias que también vamos a platicar más adelante de Machine Learning e inteligencia artificial que requieren de nuevos enfoques y también traen consigo nuevos retos y nuevos riesgos. Esto es un resumen rápido de los 12 a las prioridades de los 12 a 5 años y posteriormente vamos a ver ya la información que se conglomeró y se analizó para los 94 bancos encuestados y que son los retos que se observan para los próximos 10 años. Aquí le voy a ceder la palabra a Numa Arellano, que nos platique del primer riesgo en esta encuesta. Gracias, Alejandro. A todos ustedes, gracias por participar en este evento donde lanzamos esta 10ª encuesta de riesgos, como estamos comentando. Cuando se desarrolló la 10ª encuesta, se pregunta, ¿no?, a los responsables de riesgos de estas 94 entidades financieras en 43 países si es que existía la posibilidad de una recesión financiera, ¿no? Y los resultados son sorprendentes. Claro que ahora estamos en una recesión financiera en Latinoamérica, no necesariamente por las preocupaciones previas que tenían los ejecutivos de riesgo, sino por lo que nosotros ya sabemos, que es por esta pandemia que estamos viviendo todos en el mundo y no solamente en Latinoamérica. Si seguimos en la siguiente lámina, nos hemos salido por unos momentos de la encuesta y lo que estamos enfrentando actualmente es una gran crisis económica que acrecienta la recesión en nuestros países de América Latina, ¿no?
Ustedes saben que el índice Gini es una medida que mide la desigualdad en los ingresos dentro de un país, y este índice Gini se ha incrementado en los últimos meses por la crisis que estamos viviendo, ¿no? Pueden ver en países como el nuestro, el Perú, ¿no? Argentina, Venezuela, ¿no? México, este índice se ha incrementado de manera importante, y quiere decir que, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la desigualdad se está incrementando, y cuando lo que nosotros hacemos en una entidad financiera es hacer también banca y también inclusión financiera, tenemos que comenzar a ver mejor desde las áreas de riesgos este tipo de índice para ver cómo redefinimos nuestra estrategia de negocios, ¿no? Y si es que esto lo combinamos con la siguiente lámina, adelante por favor, podemos ver que todos los organismos financieros internacionales están observando que hay una recesión. Yo esta mañana estaba hablando con el gerente general de una entidad financiera, me decía, no es una recesión, es una gran depresión, ¿no? Eh, Dicen que estas cifras son conservadoras, ¿no? Que las cifras para lo que es América Latina pueden ser mucho más severas, pero son las proyecciones del Producto Bruto Interno para este año 2020. Estos 5 últimos meses que quedan, América Latina y Centroamérica decrecerá en 9.1%, América del Sur, incluyendo Brasil, 9.5%, Centroamérica, 6%, y así sucesivamente, ¿no? México, 9%, Argentina, 10%, y Perú, 13%. Ustedes recordarán que Perú en los últimos años ha sido una de las economías que más ha crecido, y todos con los que converso me dicen qué ha pasado en el Perú, ¿no? Y no solamente ha sido el efecto de pandemia, porque pandemia están enfrentando todos los países, sino se ha evidenciado de que ha habido este crecimiento que no ha logrado reducir la pobreza necesariamente, no ha logrado el crecimiento, no ha logrado reducir eh, la, las brechas, la desigualdad, y lo que estamos observando es que en esta pandemia se ha evidenciado que la informalidad sigue creciendo, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta en nuestras áreas de riesgo, claro que sí, porque de acá van a partir cómo nosotros redefinimos nuestra estrategia de negocios como banco, ¿no? Si tenemos países en Latinoamérica donde hay mucha informalidad, entonces lo que tendremos que hacer son buenas estrategias para hacer inclusión financiera y estrategias de riesgos, ¿no? ¿Cómo vamos a admitir a estas personas que están teniendo problemas económicos, y para subsistir comienzan a tener negocios unipersonales, ¿no? Entonces, realmente es desafiante la situación en la que estamos viviendo, porque enfrentamos una situación de crisis sumamente compleja, complicada, y si es que a esto le agregamos lo que está pasando también en el mundo, en adición a la pandemia, y vemos, y esto sí ha sido recogido en la encuesta, las guerras comerciales entre los Estados Unidos y la China, y también algunas burbujas de evaluación de activos, tenemos un tremendo reto para transformar nuestras áreas de riesgos y para considerar este tipo de situaciones en las estimaciones que hacemos para pronosticar cuál va a ser nuestra pérdida esperada o nuestras provisiones, ¿no? Si avanzamos, volvemos a nuestra 10ª encuesta, cuando les preguntamos a los ejecutivos de estas 94 entidades en estos 43 países, ante esta situación de recesión, nosotros desde el área de riesgos tenemos que hacer mejores pruebas, ¿no? Para capturar estos riesgos emergentes, y tenemos que redefinir los apetitos y las tolerancias al riesgo. El 84% ya creía antes de la pandemia que se tenían que redefinir y definir mejor los indicadores del apetito al riesgo y de la tolerancia al riesgo. Y el 76% de los encuestados indicaba que teníamos que tener en consideración en nuestras entidades financieras, como parte de nuestra estrategia de negocios o nuestra estrategia de gestión de riesgos, tener en consideración los riesgos macroeconómicos que son
emergentes, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación muy compleja, hay muchos desafíos para transformar nuestra gestión de riesgos, hay muchos desafíos para mejorar los análisis, para someter análisis independientes. Los reguladores, como consecuencia de esto, están solicitando ya a los bancos estimaciones sobre las suficiencias de capital para hacer frente a los bancos, y es probable, conversaba con un importante regulador hace algunos días y nos decía, Numa, nosotros desde desde el Frente Regulador estamos preocupados porque probablemente después de esta gran recesión, crisis de salud, crisis económica, venga una crisis financiera y la crisis financiera pueda generar que algunos bancos tengan más problemas que antes. ¿Qué tenemos que hacer como reguladores, ¿no? Entonces, nosotros como segunda línea de defensa tenemos que ser muy, muy realistas en todo lo que nos está pasando y poder enfrentar esta situación de la manera más apropiada posible. Ahora seguimos. Te dejo nuevamente, Alejandro, la palabra. Gracias, Numa. Bueno, el segundo riesgo que salió en la encuesta como reto para la próxima década es precisamente este de gestión de riesgos de terceros. Y no quisiera llamarlo específicamente TPRM, porque aquí hablamos de riesgos de ecosistemas en constante expansión. ¿A qué me refiero? A que son no solo riesgos de terceros, sino de cuartos, quintos, etc. El riesgo de terceros no es un concepto nuevo, ha estado en la banca toda la vida. Los bancos siempre han dependido en gran medida de terceros, precisamente porque se les pide pues concentrarse en sus actividades core y mejorar el rendimiento del capital. Pero bueno, ahora toma mayor relevancia. Los encuestados creen que lo que se ve hoy de dependencia de terceros es solo una pequeña proporción de lo que será en los próximos 5 años, y esto también tiene que ver mucho con el incremento de la aparición de las fintechs, y que estas a su vez tienen dependencias con cuartas, quintas y sextas partes que hacen cada vez más compleja la visibilidad y gestión de este riesgo. Alguno de los encuestados ahí decía en uno de sus comentarios que muchas veces los bancos descubren, imagínense que varios bancos descubren que sus terceros, que pueden ser distintos, esos terceros cada quien está trabajando con un tercero distinto, tienen a su vez un cuarto que es común para todos esos terceros. Entonces ese cuarto en realidad representa un riesgo de concentración más importante, o es un riesgo más importante que inclusive su tercero, porque ese cuarto tiene un riesgo de concentración y por lo tanto pues tiene un riesgo sistémico para la industria. Entonces, aquí del lado izquierdo podemos ver los principales riesgos que preocupan a los ejecutivos de riesgo. En el primer tier podemos tener ciberseguridad, seguridad de la información, continuidad del negocio, resiliencia, riesgo reputacional. Como ven, todos estos riesgos están dentro de estos terceros, pero también pueden vivir fuera de esos terceros. Es decir, son riesgos comunes para todas las industrias y para todos los bancos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos estos riesgos, y al tener estos terceros o cuartos que a su vez tienen estos riesgos, pues tenemos un riesgo, como le llaman ahí, de correlación positiva adversa, que pues está duplicando exponencialmente el riesgo y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es definitivamente tener o modificar nuestro perfil de riesgo. Nuestro perfil de riesgo de tercero, pues como todo perfil de riesgos, debe de iniciar con la identificación de los factores de riesgo. Del lado derecho vemos los principales factores de riesgo que han sido mencionados, como son el riesgo de dependencia, ya sea de servicios core o en general. Abajo tenemos los tecnológicos relacionados con nube y uso o acceso a los datos, los de concentración que mencionábamos hace unos momentos, de cuartas y quintas partes, la ubicación, y del lado izquierdo pues tenemos el outsourcing en general, la dependencia de servicios de tecnología y procesos core. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? El 97% de los bancos ya tiene identificado una lista de prioridad o una lista priorizada de sus
de sus terceros. Esta lista o estos criterios de criticidad pues se han modificado a lo largo del tiempo. Inicialmente únicamente se veían costos o en el impacto financiero, pero hoy en día, pues como ustedes pueden ver, se ve el impacto en la estrategia general de resiliencia, el tipo de información y sistemas accesados, la sensibilidad de la información utilizada. Y bueno, también del lado derecho vemos que como rol de la segunda línea, anteriormente la gestión de este riesgo, pues nació como un área de procurement, después evolucionó a un área de vendor management, ahora es un área de TPRM y debe de evolucionar a una gestión de riesgo de ecosistemas. Y esta política debe de vivir en la segunda línea de defensa, no debe de estar en una primera línea, no debe ser exclusivo del área de tecnología, debe de residir en el área de riesgos. El 47% de los bancos ya estableció un marco general y políticas dentro de la segunda línea. Alrededor del 28% de los bancos ya tienen un área identificando riesgos emergentes relacionados con riesgos de tercero, y alrededor del 23% han incorporado dentro de la gestión, bueno, más bien dentro de su marco de apetito al riesgo, componentes de gestión de riesgos de terceros. Los desafíos siempre van a ser desafiar a la implementación de la primera línea, evaluar de manera independiente a los terceros críticos y también este tema de la criticidad. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora para hablar de los riesgos emergentes relacionados con tecnología y datos, nos va a platicar aquí Gustavo. Gustavo, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Muy amable a todos por su asistencia. Bueno, digamos que como lo han dicho muy bien Alejandro y Andrés en la introducción, digamos que uno de los riesgos más relevantes, digamos, está asociado con todos los temas de ciberseguridad. Y en esta parte, básicamente me quiero concentrar como en 3 de los 10 principales riesgos identificados en nuestra última encuesta de riesgos del sector financiero. El primero sobre el cual vamos a hablar son los riesgos asociados a la privacidad. Lo segundo del que vamos a hablar son los riesgos asociados a la ciberseguridad. Y ya por último hablaremos un poco de los riesgos que están asociados a todo el tema de adopción de tecnologías emergentes, particularmente, digamos, lo que está relacionado con todo el tema de implementación de soluciones en la nube. En esta primera parte donde estamos hablando de privacidad, digamos que es muy importante el título de la lámina, donde dice que la privacidad es importante para proteger y mantener la confianza en los clientes. Y aquí, antes de empezar a hablar de esto, me gustaría dar algo de un poco de contexto de cómo ha venido evolucionando todo este tema de gestión de riesgos de privacidad. Digamos que hace más o menos 5 o 6 años, algunos países de la región ya contaban con regulaciones donde se empezaba a hablar de cómo proteger y los requerimientos que se tenían frente a proteger los datos personales de los clientes en las compañías. Sin embargo, digamos que esto no era algo que preocupara dentro del top de los temas relevantes a la administración, y básicamente las entidades se concentraban en identificar y definir mecanismos de control para proteger de manera adecuada los datos personales de sus clientes. Y, digamos, de esta manera podría darle cumplimiento a los requerimientos regulatorios del momento. Sin embargo, digamos que esta situación ha venido cambiando con el pasar del tiempo, y lo que hemos visto específicamente es que con el incremento de los ataques cibernéticos que se han presentado durante los últimos años, y en particular la afectación que han tenido los datos personales en las compañías debido digamos, a esos mismos ataques cibernéticos, digamos que el tema de privacidad ha cobrado mayor relevancia e importancia. De manera tal, digamos que las entidades o los bancos particularmente, digamos, están viendo que mantener la privacidad de los datos permite incrementar la confianza de los clientes y del mercado. Digamos que en línea con lo anterior y viendo los resultados de la encuesta que efectuamos, digamos, estamos viendo cómo las entidades reconocen que la gestión de riesgos de privacidad no es un tema netamente técnico, que para esto se necesita tener un sistema de gestión que permita identificar dónde está la información de nuestros clientes, dónde está la información de nuestros terceros, donde hay datos personales, y dónde está la información de los empleados, y poder proteger la misma durante todo el ciclo de vida en la organización. ¿Qué quiere decir el ciclo de vida? Desde que yo capturo el dato, lo proceso, lo almaceno y lo dispongo o elimino, digamos, para liberarme de esa responsabilidad.
Entonces, en ese sentido, digamos que las organizaciones se están dando cuenta que esto no es solamente implementar controles, sino contar con un programa o un sistema de gestión vivo en la organización que me permita administrar y controlar los riesgos que pueden impactar la privacidad de los datos de mis clientes y, como lo mencionaba, clientes, terceros y empleados de la organización. Y aquí es importante ver, digamos, que la encuesta nos muestra que si bien ya algunas entidades están trabajando en la construcción de estos sistemas de gestión, algunas otras están avanzando mucho más allá. ¿Y qué significa con esto de que estén avanzando? Que están no trabajando esta gestión de riesgos como un silo independiente en la organización, sino que lo están integrando dentro de todo el modelo de gestión de riesgos empresariales. Y es ahí donde vemos que el 28% de los encuestados responden que el sistema de gestión de riesgos de privacidad ya está totalmente integrado dentro del modelo de gestión integral de riesgos de las entidades. Asimismo, digamos que vemos que el 55% de las entidades que contestaron la encuesta también responden que ya tienen integrado el modelo y que siguen haciendo esfuerzos importantes para poder terminar de alinear los diferentes componentes o artefactos que habilitan la operación de este modelo dentro de un modelo de gestión integral de riesgo. Y el 11% manifiesta que si bien en este momento el sistema de gestión de riesgos de privacidad no es parte del marco, es importante considerar que van a empezar a trabajar para poder incorporarlo y hacer una gestión integral de riesgos. Y solamente el 11% dice, digamos, el 5% menciona que en este momento ese modelo de gestión de riesgos de privacidad no hace parte del modelo de gestión integral de riesgos y que tampoco lo ven en sus planes. Digamos que con eso vemos una clara tendencia en que las organizaciones están evolucionando hacia una gestión integral de riesgos que permita poder considerar los diferentes factores y componentes de riesgos y gestionarlo de manera articulada y estructurada. Otro dato importante, digamos, que nos muestra la encuesta es que hay un desafío importante en las entidades de poder asignar la responsabilidad de quién es el líder de todo el programa de gestión de privacidad de datos. Y aquí estamos encontrando, digamos, por como marcan los resultados de la encuesta, que no hay una figura única de liderazgo para gestionar esto y se encuentra, digamos, distribuido en diferentes roles de la organización. Es así como vemos que el 39% de los encuestados responden que el director de cumplimiento es el responsable por el programa de privacidad. El 16% responde que el responsable por el programa de privacidad es el jefe de privacidad, digamos un nuevo rol que montan en la organización. Y aquí es relevante mencionar, digamos que algunas regulaciones inclusive lo exigen. Exigen que se tenga ese oficial de privacidad que ayude a garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales que tienen las diferentes entidades. El 14% menciona que el líder del programa de privacidad es el jefe de datos, el 8% menciona que es el jefe de información y el 7% menciona, digamos, que es el oficial de riesgos de la organización. Entonces, como vemos, digamos, hay una distribución a partir de toda la estructura organizacional de las entidades que muestra que no hay una única fórmula de liderazgo y que esta opera y funciona dependiendo de la cultura y el modelo de gobierno que tengan las entidades. Como muy bien lo mencionaba Alejandro en la anterior lámina, digamos que de aquí en este caso también la segunda línea de defensa cobra una relevancia importante desde el punto de vista de gestión de riesgos de privacidad, debido a que es digamos, el órgano o el cuerpo mandado como a definir la estrategia del marco de gestión, generar información relevante para toda la estrategia de gestión de riesgos de privacidad. También, digamos, tiene un rol muy importante en la identificación de los riesgos materiales de privacidad y, por último, establecer ese apetito de riesgo, digamos, al cual está expuesto a aceptar la organización en caso en que se materialice un riesgo de estos. Y su principal desafío, pues evidentemente está en retar la gestión de riesgos de privacidad que hace la primera línea de defensa. Digamos que esto es algo muy relevante porque lo que típicamente está sucediendo en las organizaciones es que si bien se implementan medidas de control para mitigar los riesgos, evidentemente en muchos casos esas medidas de control no son lo suficientemente efectivas y no tienen adherencia a los riesgos para mitigarlos. La siguiente, por favor. Ahora bien, cuando miramos, digamos, y le preguntamos a las entidades cuáles son los riesgos de privacidad que más les preocupan, pues evidenciamos, digamos, que en su mayoría todas contestan que es la afectación de los datos a gran escala y como segundo riesgo mencionan los riesgos que pueden generar en relación con la privacidad los terceros con los que tienen relaciones las entidades. Y esto es muy importante porque antes los riesgos se estaban gestionando al interior de la organización, pero en la medida en que el perímetro empieza a desaparecer y el ecosistema se empieza a ampliar, evidentemente tengo muchos más actores que pueden generar riesgos a nivel de la organización y que pueden comprometer o afectar la privacidad de los datos personales de mis clientes
de mis empleados y podría generarme sanciones importantes. Y hay un grupo de riesgos muy importantes también que se generan a partir de la misma regulación, donde las entidades están trabajando de manera ardua, haciendo inversiones importantes para no entrar en incumplimiento de las leyes y las regulaciones. Segundo, cumplir con los requerimientos regulatorios y legales para poder comunicar la afectación de privacidad. Y aquí es muy importante, digamos que cada vez que se comunica una situación de estas, evidentemente se tiene que considerar cierta información que es relevante para poder darle tranquilidad a, digamos, a todos los interesados clave, que en este caso son mis clientes, el mercado, los reguladores y los accionistas de la organización. Y por último, digamos, si bien la regulación, tanto global como local, digamos, en muchos casos se encuentra alineada en sus principios, en algunos apartes, digamos, encontramos situaciones en las que se pueden contradecir y que generan conflictos para la organización en la medida en que se requiere dar cumplimiento a las mismas. Digamos esto de manera general como digamos, los principales riesgos de privacidad que están viendo las entidades. Ahora bien, digamos, teniendo en cuenta esto, evidentemente las organizaciones vienen trabajando de manera muy fuerte en hacer esfuerzos relevantes para poder fortalecer su modelo de gestión de riesgos de privacidad. Y en este sentido, digamos que están construyendo. Primero, están trabajando en establecer un marco general para la gestión de riesgos de privacidad. Segundo, están integrando ese marco general dentro del marco integral de riesgos de la entidad o del banco. Están utilizando técnicas de analítica de datos para poder mejorar y fortalecer toda la gestión de riesgo de datos personales que están haciendo. Están empezando a adoptar enfoques basados en datos, que significa que yo analizo el dato durante todo su ciclo de vida en la organización e independientemente en el punto en el que se encuentra almacenado o procesado para poder protegerlo de cualquier riesgo que puedan comprometer sus características. Y por último, de manera relevante, digamos que están empezando a implementar soluciones automatizadas que me permitan gestionar de mejor manera los riesgos relacionados con la privacidad. Digamos esto desde el punto de vista de privacidad. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Si empezamos ya a hablar un poco de los riesgos de ciberseguridad y haciendo memoria también, como lo mencionaba Alejandro, cuando nos mostraba la evolución de los diferentes riesgos, veíamos que hace 7 u 8 años, digamos que si bien los riesgos de ciberseguridad estaban presentes, no estaban aún, digamos, como tan marcados en el panorama y la visual de riesgos de las entidades y particularmente lo que estaban viendo los ejecutivos de riesgos y el directorio de la organización. Pero en los últimos 5 años, digamos que se vuelve un riesgo muy relevante y particularmente en los últimos 3 años, como lo mostraba muy bien Alejandro, digamos que se vuelve el riesgo top de la mesa de los directivos encargados de toda la gestión de riesgos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Y es aquí donde vemos, evidentemente, digamos que la ciberseguridad sigue siendo una preocupación importante para digamos, las entidades. Y cuando hablamos con las entidades y les preguntamos que cuál es la probabilidad de que ocurra un riesgo severo en todo el sistema o en todo el sector financiero, 4 de cada 5 de los encuestados nos mencionan que realmente esto es probable y es probable que pase durante los últimos años. ¿Y en qué se fundamenta, digamos, esta respuesta? En los últimos ataques de ciberseguridad que se han presentado. Simplemente por mencionar un caso famoso, en el 2017 se presentó el caso de WannaCry, que fue un ataque a nivel global que, si bien no fue dirigido, digamos, al sector financiero, fue algo que fue dirigido, digamos, en general a todos los sectores y que tuvo una afectación importante. Pero si uno ve, digamos, el alcance de este ciberataque, puede pensar que los hackers o los ciberatacantes están en este momento, digamos, pensando en qué hacer para poder tener un ataque mucho más estructurado, mucho más sofisticado y dirigido específicamente hacia las entidades del sector financiero. Y no hace falta mencionar, digamos, ataques recientes como los que se han presentado en Chile, en México y en otros países, donde nos muestran específicamente, digamos, que esto ya no es un tema de ciencia ficción, sino que es un tema real y que muchas entidades se han visto afectadas y que se siguen viendo afectadas por esta situación. Ahora bien, cuando le preguntamos a las entidades financieras, digamos, cuál es su mayor preocupación frente a un ataque cibernético, básicamente lo que nos contestan es que el 68% están preocupados porque sus sistemas y sus datos ya estén comprometidos. Y asimismo, digamos que se puedan presentar ataques importantes sobre proveedores de tecnología, sobre una entidad del sector financiero que pueda afectar sistemáticamente, digamos, al resto de entidades,
un proveedor crítico, un ataque sobre la infraestructura pública e inclusive un ataque dirigido específicamente a las capacidades críticas de los bancos. Entonces, digamos que esto es como los temas más preocupantes que tienen o que ven los directivos de riesgos en relación con el tema de ciberseguridad. Siguiente lámina, por favor. Y me gusta mucho, digamos, una frase que utilizaba Andrés cuando estaba haciendo la introducción y que también la utilizó Alejandro, y es ¿cuál es el riesgo que no los deja dormir? Entonces, la pregunta también sería ¿cuál es la pesadilla que tienen las entidades en este momento frente a un ataque cibernético? ¿Sí? Y en ese sentido, cuando le preguntamos a nuestros clientes y a nuestros encuestados, digamos, cuál era su mayor pesadilla frente a este tema, qué les quitaba el sueño, digamos que lo primero que respondían era pérdida de datos de los clientes, lo cual digamos que no es extraño que suceda de esa manera, teniendo en cuenta cómo el riesgo de privacidad empieza a cobrar relevancia en la organización. Y asimismo, digamos, en la medida en que se pierdan los datos de los clientes o se puedan ver comprometidos, evidentemente el riesgo que genera eso en la pérdida de confianza hacia el banco. Y por último, la pérdida de propiedad de los datos. Asimismo, no solamente la pérdida de información, sino la capacidad que podría tener un atacante de eliminar los datos y manipular los mismos. Y luego de ser víctima de un ciberataque, la mayor pesadilla que tienen las organizaciones en este momento es saber si tienen la capacidad para recuperar sus operaciones después de un ciberataque, dar acceso a los clientes para garantizarles que pueden seguir operando, utilizando sus servicios, sus productos, y que tienen acceso a la información de los activos que me han entregado, digamos, a mí como entidad financiera. Y por último, digamos, todo el tema de la capacidad de acceder a los principales sistemas tecnológicos de la entidad, que son los que soportan las operaciones del negocio. Y asimismo, pues digamos, a nivel de ataques y vulnerabilidades, como muy bien lo ha mencionado Alejandro, digamos que uno de los vectores más importantes son los ataques a través de terceros críticos que pueden directamente afectar la tecnología o los recursos tecnológicos que soportan las operaciones del banco. Las amenazas internas y por último los riesgos de seguridad en tecnologías emergentes, que lo vamos a ver más adelante. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Ok, y aquí simplemente por resaltar nuevamente, digamos que es muy importante el rol que juega la segunda línea de defensa en este sentido, digamos como responsable de poder gestionar todos los riesgos de ciberseguridad, estableciendo claramente un marco general de cómo gestionarlos y las políticas para gestionarlos, hacer directamente la gestión de esos riesgos. ¿Qué quiere decir? Identificar los riesgos, poder identificar cuáles son las vulnerabilidades y las amenazas que pueden hacer la materialización de un riesgo, definir y monitorear el apetito de riesgo, proporcionar una visión independiente al directorio de cuál es el perfil de riesgo cibernético que tiene la entidad y por último, digamos, tener una visión propia e independiente de las amenazas y vulnerabilidades de los riesgos de los que se encuentra expuesto. Y evidentemente desafíos, digamos, la capacidad de poder retar la implementación que está haciendo la primera línea de defensa, poder retar esos controles que están implementando para mitigar los riesgos, evaluar la efectividad de la función, revisar la cobertura que se tiene en relación al plan de continuidad de negocio y así sucesivamente. Y si pasamos a la siguiente, por favor. Cuando vemos cuál es el nivel de madurez que tienen las organizaciones, como se puede ver en la parte derecha de la lámina, digamos, encontramos que las organizaciones, cada una se comporta de manera diferente para atender ese tipo de riesgos. Sin embargo, le están dando prioridad a todo lo que es respuesta a incidentes de tecnología, específicamente lo que puede estar asociado a los ciberataques. Están trabajando claramente en un programa de concientización de ciberseguridad y fortalecer el tono de la administración, digamos, haciendo mucho más fuerte el eslabón débil que típicamente utilizan los atacantes, que es el factor humano o el recurso humano que tiene acceso a las tecnologías. Están trabajando muy fuertemente en poder fortalecer la ejecución de pruebas de penetración para confirmar si las medidas de seguridad que tienen son o no son las necesarias. La capacidad, y digamos que llama mucho la atención el cuarto punto que está asociado hacia las copias de seguridad y recuperación de datos, pero pues es algo muy relevante teniendo en cuenta que ante un ciberataque en el que pierdan la propiedad de los datos, pues deberían tener la capacidad de poder restaurarse y poder seguirle prestando los servicios a los clientes y así sucesivamente. Y otro tema que se han identificado y en los cuales están trabajando arduamente las entidades es en poderle dar una mayor visibilidad a la efectividad del programa de gestión de ciberseguridad. Y en eso están trabajando en poder tener reportes periódicos
digamos, al directorio, mostrándole cuál es el panorama de gestión de ciberriesgos, cuál es el apetito de riesgos, cuál es el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos, cuáles son las métricas de ciberseguridad de la primera línea de defensa para ver realmente, digamos, la efectividad de la misma, y así sucesivamente, de manera tal que el directorio, teniendo su mayor preocupación como riesgo de ciberseguridad, sepa cuál es la efectividad que está teniendo en este momento el programa que está implementando y en dónde deberían enfocar los esfuerzos. Siguiente lámina, por favor. Y ya por último, y no menos importante, digamos que lo que estamos viendo es cómo viene avanzando todo el tema de la nube. Y aquí básicamente es importante, digamos, mencionar que esto se está dando a pasos muy rápidos. Las entidades están empezando a montar ya en todo ese tipo de tecnología. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Y estamos viendo, digamos, en este sentido, cómo ya muchas entidades, digamos, están migrando hacia ese tipo de soluciones por muchos beneficios ofrecidos. Por ejemplo, beneficios asociados a los costos, eficiencias, mayor capacidad en la resiliencia tecnológica, mayor capacidad de cómputo, acceso a más recursos tecnológicos para poder ejecutar actividades analíticas complejas, y así sucesivamente. No obstante el hecho de que yo me vaya a la nube, digamos que no implica que yo esté exento de riesgos de ciberseguridad. Y es ahí donde el regulador y las entidades están viendo cuál es el posible panorama de riesgos al que se encuentra expuesto. Y en ese sentido, digamos, coinciden en muchos de esos riesgos que están identificados para las dos partes. Básicamente, digamos, en todo lo que está asociado con la seguridad de los datos de los clientes, la seguridad de los datos que soportan las operaciones del negocio, el riesgo reputacional, concentración de proveedores en la nube y así sucesivamente. Llama la atención en este caso, digamos, particular, que las entidades están muy preocupadas en este caso, digamos, por los riesgos reputacionales que podría generarles una brecha de seguridad en la nube. Sin embargo, digamos que no es la misma proporción en la que están preocupados los reguladores. Y en otro punto, digamos que vemos cómo los reguladores están mayormente preocupados por la ubicación geográfica de los datos y servidores, restringiendo que los datos de los clientes y de los ciudadanos no se vayan a geografías en las que podrían estar en riesgos. Y sin embargo, digamos que los ejecutivos de riesgos no están tan preocupados por eso, simplemente, digamos, le dan cumplimiento por el tema normativo, pero su mayor preocupación está asociada a otros puntos. Ahora bien, digamos que en este caso también la segunda línea de defensa tiene un rol muy importante, trabajando evidentemente desde la definición de la estrategia y marco de gestión para la gestión de riesgos en la nube. Y aquí estamos encontrando algo muy relevante, y es que muchos de los encuestados responden que no tienen la capacidad instalada, llámese el recurso humano con el conocimiento y la disponibilidad necesaria para poder fortalecer las capacidades de gestión de los riesgos en esta tecnología. Y por ese mismo sentido, evidentemente, digamos que se generan otro tipo de dificultades que tienen que hacer que las entidades trabajen fuertemente en fortalecer esos recursos y poder hacer una mejor gestión de riesgos en la nube. Simplemente por mencionarles un ejemplo sencillo, las entidades hoy en día están empezando a medir los riesgos en la nube, pero ni siquiera han empezado a medir los riesgos en la nube que están generados por sus terceros. Y muchos de sus terceros ya están montados en tecnologías de esta naturaleza, lo cual los está exponiendo, digamos, a un riesgo mayor. La siguiente lámina, por favor. Y digamos que ya por terminar en esta tercera parte, digamos los desafíos clave más importantes a los que se están enfrentando las unidades de gestión de riesgos, evidentemente están enfocados en adaptar sus capacidades para abordar de mejor manera los riesgos asociados con la implementación de soluciones en la nube, adaptar la cultura de la organización para poder tener un mayor foco en los riesgos de nube, mejorar sus capacidades de gestión de riesgos, no solamente en los entornos on-premise, sino en los entornos que están asociados a la nube, interpretar de mejor manera y alinear la interpretación que se tiene sobre la regulación con los entes de control y así sucesivamente. Y hay otro tema muy importante, y es que están viendo las entidades cuál es el nivel de confianza que tienen en integrar sus operaciones y sus soluciones en tecnologías como la nube. Y están viendo, digamos, que su nivel de confianza básicamente está concentrado en dos puntos muy importantes, que es la continuidad del negocio y la capacidad de recuperación de desastre, dado el acceso a recursos de cómputo, la gestión de identidad de acceso,
relacionado básicamente a la capacidad de integrar soluciones en plataformas, digamos, menos heterogéneas y con menos complejidad de la que se tiene actualmente las entidades, y la gestión de disponibilidad y capacidad. Y si uno mira, digamos, estos tres primeros componentes, bien administrados, bien articulados y con la fortaleza suficiente, digamos que están en capacidad de mostrar una postura de seguridad más fuerte a las organizaciones y darle una mayor tranquilidad no solamente a los accionistas del negocio, sino a los interesados clave y a los entes de control. Esto sería básicamente, digamos, como a nivel de resumen de lo que estamos identificando de riesgos en asumir o implementar o adaptar soluciones en la nube. Y le doy la palabra a Omaira para que continúe con el siguiente tema. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. En esta oportunidad, pues, nos toca conversar un poco acerca de la industrialización de Data Analytics en la industria financiera. Vamos a pasar a la primera lámina. Adelante. Fíjense que adicionalmente al uso de tecnologías disruptivas, como la que acaba de mencionar Gustavo, referida al uso de la nube, el uso de la inteligencia artificial y el machine learning o el aprendizaje automático habilita la posibilidad de que los sistemas computarizados aprendan, sobre todo a través de estos algoritmos avanzados que hemos comenzado a utilizar, y realicen predicciones sobre la data, que como sabemos es uno de los activos más importantes con lo que cuentan las instituciones financieras dentro de la estrategia de digitalización de sus servicios. Y este tema pues ha venido siendo un avance importantísimo en potenciar estas estrategias de digitalización de servicios financieros. Y a pesar de que en muchos casos de uso que tenemos y prototipos que han sido implantados no llegan a desplegarse exitosamente en todos los bancos, sí se han dado una cantidad de pasos muy importantes, como lo evidencian los resultados de la encuesta que estamos haciendo conocer el día de hoy. Como podemos observar en la lámina, un 59% de los encuestados manifestaron que ven el uso del machine learning y la inteligencia artificial como un riesgo emergente importante en los próximos 5 años, y 48% considera que el modelo de riesgos relacionado con el uso de estas tecnologías es un riesgo, o se constituirá en un riesgo muy importante para ese mismo periodo. Asimismo, la encuesta nos permitió evidenciar los procesos que vienen siendo más impactados por el uso de esta tecnología, tales como los relacionados con delitos financieros, sobre los cuales las instituciones financieras tienen cierto tiempo utilizando para mejoras en las decisiones en el otorgamiento de créditos y tareas operativas. Y fíjense que esto se da en un 50, un 44 y un 64% respectivamente según los resultados. En este sentido, pues pudiéramos decir que estos resultados reflejan fielmente el uso en aquellas funciones que, por ejemplo, son tradicionales, como la detección del fraude financiero, donde vienen utilizándose aplicaciones que utilizan el deep learning sobre todo, y que muchas de ellas inclusive se basan en las soluciones como redes neuronales, ¿no? Para los próximos años, lo que se tiene previsto es el desarrollo de aplicaciones de machine learning, inteligencia artificial, en otros temas como los relacionados con los desafíos que presenta el cumplimiento regulatorio. El lavado de dinero es una de las áreas que plantea un desafío importante para las instituciones financieras debido a los altos volúmenes y la complejidad de las transacciones, junto con esta naturaleza dinámica que existe, de una rápida evolución en todo lo que son tipologías de delitos financieros. Lo hemos visto, lo estamos viendo recientemente con los cambios de las tipologías de crimen financiero
en el contexto del COVID-19. De hecho, también existen una gran cantidad de estudios de investigación que sitúan la aplicación del aprendizaje estadístico y la minería de datos para desarrollar modelos de clasificación en el área de delitos financieros. También hemos notado que se prevé un mayor uso de estas tecnologías en temas como los otorgamientos de créditos con una visión de un aprendizaje, inclusive aplicando modelos que hemos visto en otro tipo de industrias como Netflix o Amazon, donde me pareció que hubo una caída en la conexión por un momento. Mayra, ya te escuchamos. ¿Ya me escuchan? ¿Sí me pueden escuchar ya? Sí, te escuchamos. Perfecto, hubo una caída momentánea en la conexión. Les comentaba que se prevé el uso de estas tecnologías utilizando sistemas de aprendizaje automático tipo Netflix y otros instrumentos que se han venido usando y que representan, si se quiere, una revolución en temas como el análisis de otorgamiento de créditos y que están permitiendo realmente que las capacidades para el otorgamiento de los mismos se base en sistemas mucho más predictivos que hace que haya un proceso de inclusión financiera en muchos países donde realmente se necesita pues precisamente revolucionar esos temas de otorgamiento de crédito. Y más allá que esto, también existen muchas aplicaciones de lo que son estas tecnologías en estudios incluso de sentimientos de los clientes. Es un punto que no me va a tocar más adelante, de cómo esta oferta de servicio financiero también va vinculada a cómo se toman las decisiones financieras y cómo a través del uso de estas tecnologías se potencian las capacidades de instrumentar estrategias de negocio, inclusive a partir del mercadeo digital. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La encuesta nos permitió también evidenciar un reflejo de las preocupaciones por cuanto en lo que se refiere al impacto de los riesgos de despliegue de las mismas. Es decir, todavía hay mucha resistencia, inclusive en algunas instituciones, cuando se da un pase o no a producción de un prototipo que ha sido previamente estudiada. Y podemos observar que la mayor parte de esas preocupaciones indica que necesitan, al menos en un 64%, mejorar el marco de control y riesgos para identificar los riesgos propios de este tipo de tecnología. 59% percibe que es la escasez de talento humano calificado para el manejo de las tecnologías un factor crítico de éxito, y el 54% denota una falta de historial a largo plazo de los modelos en las diferentes condiciones de mercado como temas críticos. Ahora, ¿cómo se hace frente a todas estas preocupaciones? En el lado derecho de la lámina tienen algunos lineamientos generales que podemos profundizar viendo la tercera lámina, por favor. Ya que a la luz de las preocupaciones que existen de que podamos abordar adecuadamente todos estos elementos que conforman el desarrollo de las capacidades necesarias para abordar exitosamente este tipo de tecnología, y que también tomemos en consideración todos los elementos del establecimiento del marco de control de riesgo, se precisa tener en consideración
algunas preocupaciones. Por ejemplo, el 93% de los participantes esperan mejoras en los modelos de gestión de riesgo para establecer confianza en este tipo de tecnología. Se puede, en el caso del tema más relevante, que es establecer ese marco de confianza y ese marco de gestión de riesgos apropiados, hay varios elementos que se han venido abordando y que es necesario en algunas instituciones financieras profundizar. Por ejemplo, lo que es el marco de evaluación de riesgos de modelo, que es uno de los riesgos que quizás más hayamos oído más nombrar a los gerentes, a los responsables de las unidades de riesgo en las instituciones financieras, que es cómo hacemos la evaluación del riesgo de los modelos, tomando en consideraciones como el impacto y la complejidad que pudieran tener los mismos. Cómo se definen esos modelos, cómo se desarrollan esas guías de identificación de los modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, cómo se inventarían y cómo esos inventarios de todos esos modelos están completos. Además, cómo se realiza el monitoreo continuo de los modelos, es decir, cómo se establecen los KPI y los KPI necesarios para que pueda luego reentrenarse la población que sirve de base para la generación de estos modelos. Y sin duda alguna, lo que es la gestión de riesgos de terceros, que ya la mencionó Gustavo en la presentación anterior, es un tema muy relevante, sobre todo porque muchas veces se utilizan lo que son librerías open sources que de alguna manera implican que tengamos que tener consideraciones en el manejo de los riesgos de este tipo de situación. Y por último, y no menos importante, temas como gestión del cambio, change management, se constituye en un elemento muy importante en relación a las métricas del monitoreo de las variables de los modelos. ¿Okay? Es decir, que el marco de mejoramiento de la gestión de riesgo está íntimamente relacionado con la conformación de una estructura de gobierno para la gestión de riesgo de este tipo de tecnología. En este sentido, pues la mayor parte, el mayor porcentaje de las instituciones financieras está considerando pues tener una estructura para manejar este tipo de riesgos que sea separada y que pueda entonces establecer los mecanismos, las políticas, los lineamientos propios para esta gestión. En muchos casos, pues obviamente lo que estamos viendo es la utilización de las infraestructuras existentes para poder llevar a cabo este tipo de control. Adicionalmente, lo que es la comprensión de los riesgos de despliegue de este tipo de tecnología, pues debe formar sin duda alguna parte de las consideraciones sobre el apetito de riesgo en forma integral. Y tener presente que dentro del marco pues, de esta estructura de gobierno, entre la primera línea de defensa también y las funciones que tiene la segunda línea de defensa, tiene que tomar en consideración la integración necesaria entre las funciones de riesgo operacional, riesgos de modelo y riesgos de cumplimiento. Es decir, que es un tema crítico, es decir, todo lo que es la utilización de los datos y lo que es la incorporación de este tipo de tecnologías disruptivas, que si bien es cierto, apalancan sin duda alguna la estrategia de digitalización de servicios financieros, también requieren pues la mejora del marco integrado de gestión de riesgos. Adelante con la siguiente diapositiva, por favor. El riesgo número 7 realmente quizás es uno de los riesgos que estemos nosotros en este momento viviendo en el día a día de las organizaciones y que está cobrando mayor relevancia dado los elementos tanto geopolíticos, económicos que ya Numa al principio de la presentación expuso, y también desde el punto de vista pues de que el COVID pues ha de alguna manera pues potenciado que el concepto de resiliencia esté utilizándose pues como uno de los principales puntos de las agendas del C-level de las organizaciones. Adelante con la lámina siguiente, ¿no? Uno de los aspectos que realmente está retando
el marco de gestión de riesgos es sin duda la necesidad de aplicar ese concepto de resiliencia y operacionalizarlo. Realmente la resiliencia que sabemos y la hemos visto como una capacidad que tienen las organizaciones de anticipar, prepararse, responder y adaptarse a los cambios y a las interrupciones repentinas, ¿verdad? Permitiéndolo de alguna manera sobrevivir, es necesario que se tome también como un concepto que no solamente permita sobrevivir, sino salir fortalecido de estas crisis. Es por ello que un enfoque de resiliencia debe ser un enfoque holístico, un enfoque integrado y que no solamente tenga en cuenta la infraestructura operacional, sino que tome en cuenta, pues obviamente, lo que son las personas, las políticas y los procesos. En organizaciones maduras, puesto que este no es un concepto nuevo, pero sí que se ha potenciado en su uso, se reconoce pues que la resiliencia es un concepto simplemente dinámico y que requiere pues la integración y la coordinación a través de una gestión integral de riesgo. Es decir, ese concepto de resiliencia tradicional que estaba centrado en capacidades tales como la recuperación de desastres, con énfasis en responder a las interrupciones físicas y reanudar sistemas y aplicaciones, ha venido pues cambiando y complementándose a un concepto de resiliencia en el marco y en el entorno de negocio. En este sentido, fíjense, y por eso les decía que ha venido pues formando parte de esta agenda en los últimos años, lo que nos dice el estudio es que los ejecutivos de riesgo de los principales bancos han visto cómo sus organizaciones en los últimos años han experimentado pues una serie de interrupciones operativas. Y esto ha hecho que centren su atención en la materia. Las causas son muy amplias. Hemos venido hablando durante toda la presentación del impacto que tienen los eventos cibernéticos. Sin embargo, hay otro tipo de impactos que ha venido impactando lo que es la continuidad operacional desde muchos otros puntos de vista. Algunos de ellos son, por ejemplo, impactos climáticos severos, fallas en los sistemas que realmente han tenido que ver con interrupciones de servicios de los terceros, y como bien mencionado Gustavo, de los cuartos, de los quintos que participan en los procesos operacionales de las instituciones financieras. Interrupciones que tienen que ver con todos los riesgos operacionales que manejamos, y esto a su vez conlleva a que tengamos que tomar en consideración esta criticidad que se da en términos de la reputación de las organizaciones. Muchas organizaciones han tenido pues que admitir esa falla. Los reguladores han estado estableciendo fundamentos de cómo gestionar la resiliencia en todas las empresas. Obviamente, como se menciona en la lámina, los bancos tienen una serie de preocupaciones con respecto a lo que pudiera desencadenar estas interrupciones en el servicio. Y lo que se evidenció de los resultados de la encuesta es que las preocupaciones especialmente están vinculadas a estos riesgos cibernéticos, el acceso y la disponibilidad de datos, los cortes de TI, las interrupciones de servicios a terceros y la obsolescencia de los sistemas cuyos porcentajes de atención se mantuvieron incrementados. Creo que ya pasamos a la siguiente lámina, que está relacionado con el hecho de que este tema de la resiliencia ha catalizado la necesidad de que se considere la gestión de la resiliencia operativa como una función integrada. Y siendo que la misma está al menos relacionada con 4 dimensiones, que son la resiliencia del negocio, la resiliencia comercial, la gestión de la continuidad del negocio, la resiliencia tecnológica y la gestión de crisis, resulta claro que todas estas aristas
en sí misma requieren aspectos que precisan una articulación efectiva entre muchas áreas. De allí que el gráfico que tienen en vista, muchos de los ejecutivos manifestaron que se están moviendo para centralizar aspectos de la resiliencia, como las respuestas a incidentes cibernéticos, 70%, la recuperación de desastres, 68%, y la gestión y comunicación de la crisis, solo por mencionar algunos de los que ocupan la atención en este sentido. Y por último, en la siguiente lámina, podemos observar la inevitable el inevitable impacto que tiene todos estos elementos en la gestión de riesgos de la segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa obviamente se apalanca en funciones existentes como la ciberseguridad, los riesgos de TI, el manejo de eventos físicos de seguridad, pero más allá de esto, pues juega un papel importante para muchos bancos. Si se fijan en la lámina, cada dos bancos, alrededor del 100%, el 49% establece una estrategia de un marco de actuación, valida e incorpora la estrategia en la gestión de la resiliencia, el 52%, y hay muchos que están estableciendo métricas de resiliencia. Es decir, que la gestión de riesgo de la segunda línea de defensa tiene que centrarse en el desarrollo de esas capacidades necesarias para prevenir, para responder, recuperar y aprender de estas interrupciones. Y en ese sentido, ustedes ven que el nivel de madurez varía considerablemente en toda la industria. Capacidades vinculadas a la recuperación de desastre y los respaldos de datos son relativamente maduros, según los bancos encuestados, mientras que los marcos de gestión de crisis y respuestas a incidentes tienen nivel de madurez mixto. En ese sentido, las capacidades de los bancos son más importantes y tienen también una gran posibilidad de oportunidades de mejora en las áreas de gobernanza en toda la empresa, la estrategia, los programas de generación de informes y la gestión. Realmente este punto, dada el contexto que tenemos ahorita en la economía mundial, es muy rico en información y tendríamos que estar conversando mucho rato, pero no queremos dejar pasar la oportunidad, antes de cerrar el punto, que la estrategia que han tenido algunos países en resiliencia operativa ha sido muy exitosa, y queremos que Numa, por favor, nos complemente un poco con el caso de Perú para que podamos entonces ver esas buenas prácticas. Adelante, Numa. Gracias, Mayra. Efectivamente, la gestión de continuidad de negocio y gestionar los riesgos de resiliencia en esta época de crisis, de pandemia, se han vuelto sumamente críticos, ¿no? Y para aterrizar muchas de las cosas que salen de la encuesta y que nos has comentado bien, Mayra, es importante las gerencias que están escuchando este webinar entiendan de la importancia que es garantizar como entidad financiera la continuidad de las operaciones, no solamente a nivel general del banco, sino también a nivel de procesos, ¿no? Yo conversaba con un importante gerente general de una entidad financiera y me decía, Numa, la mitad de las personas en el Perú probablemente vayan a tener algún tipo de problema de salud. Y yo le decía, no estaremos exagerando. Me decía, no, tengo información bastante. ¿Qué pasa si el responsable del proceso de pago de planillas se enferma, ¿no? Porque mis análisis de impacto, los vías que nosotros llamamos como parte de la gestión de continuidad y de riesgo operacional, están preparados para otro tipo de eventos, no necesariamente para los eventos de pandemia, de problema de salud. ¿Qué pasa si el responsable de autorizar la planilla se enferma? Tengo que tener un backup. Y efectivamente, nosotros hemos desarrollado un modelo de 7 elementos que hay que revisar en cada uno de los procesos para entender bien la organización, la disponibilidad del personal, ver si es que se están liberando de manera apropiada estos pagos bancarios, el riesgo del trabajo remoto. Por ahí una
una pregunta muy importante sobre el trabajo remoto, y hay que ver si es que están equipados de manera clave para este tipo de trabajos, y si es que el escenario de trabajo en el hogar tiene en cuenta la confidencialidad de los datos, ¿no? Y por otro lado, ¿qué parte del proceso es físico? No tenemos bancos 100% digitales, hay actividades que se soportan en procesos físicos. Tenemos que saber cuáles son esos procesos físicos, cómo se accede a los datos y tener una apropiada y más robusta infraestructura tecnológica, ¿no? Era lo que quería complementar Omaira, y creo que tenemos también una brillante oportunidad como entidades financieras para actualizar nuestros planes de continuidad y nuestros planes de restauración de operaciones ante este tipo de situaciones. Siguiente. En Perú, muchos de los peruanos habrán visto desde muy temprano en las noticias que nos hemos quedado sin un gabinete ministerial. El presidente del Consejo de Ministros o el Congreso de la República no dio el voto de confianza, ¿no? Entonces, es un riesgo político importante y se genera mucha inestabilidad política que también va a generar probablemente impacto en los mercados en general y en los mercados financieros. Antes de la crisis de la pandemia, ¿no? Cuando preguntábamos a las 94 entidades financieras en 43 países sobre cuáles eran los principales riesgos emergentes, los responsables de riesgos nos indicaban en la encuesta que el 60% un riesgo emergente en los próximos años es el riesgo geopolítico, y en un 25% son las restricciones al comercio mundial, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos tipos de riesgos, ¿no? Por temas políticos, por temas de confidencialidad de la data, por temas también ataques cibernéticos. Esta guerra comercial entre los Estados Unidos y China obviamente que afecta el mercado económico y también financiero. Los cambios en el entorno comercial global y los temas de mayor populismo antes de la crisis ya surgía como una preocupación para muchos de los ejecutivos de riesgos. ¿Qué podemos decir hoy, ¿no? Por ejemplo, con relación a mayor populismo, y los banqueros peruanos que están participando de este evento saben que hay más de 19 proyectos de ley en el Congreso que están buscando condonar deudas o poner topes a las tasas de interés. Ahora, ¿qué hacer como entidad financiera o como asociación de bancos o como reguladores técnicos, ¿no? de este tipo de iniciativas que pueden afectar significativamente el sistema financiero, ¿no? Ese es el desafío. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos desde las áreas de riesgo de las entidades financieras? Muy poco o nada, ¿no? Estos riesgos emergentes no los estamos gestionando, y por eso es que se filtran o pueden haber cosas que realmente le hagan daño al sistema, ¿no? El impacto de estos riesgos políticos, geopolíticos, puede generar un impacto muy negativo en la demanda. Esto también tiene que ser tomado en cuenta por las áreas de riesgo, por los comités de riesgo, por las gerencias generales, y ver si es que esto puede impactar también nuestra estrategia de negocio. Somos un banco que está en un determinado nicho o en un determinado segmento, y tenemos que recoger este tipo de mensajes que nos da la realidad para ver cómo redefinimos nuestra estrategia de negocio, porque no podemos hacer nada, tenemos que hacer algo. Si no podemos legislar o no podemos enfrentar ese tipo de situaciones a la interna, lo que sí podemos hacer es ver si es que redefinimos nuestro modelo de negocios, porque la demanda se puede ver afectada, ¿no? Puede haber mucha volatilidad, sin ninguna duda, ¿no? Antes de la pandemia, el 74% ya veía una volatilidad inesperada en el mercado, o sentimientos o nuevos temas del consumidor. Una de las cosas que también se ha generado por estas decisiones políticas de cómo están afrontando la crisis es que no todo ha sido negativo para la banca, ¿no? También
conversaba con otro gerente general de un banco que es 100% digital y me decía, Numa, nuestras transacciones se han incrementado significativamente, ¿no? Y ahora tenemos que realmente demostrar que somos 100% digitales y tenemos que fortalecer la capacidad de nuestros datos y hacer que la nube sea mucho más segura, ¿no? Entonces, también este tipo de situaciones ha generado muchas oportunidades para las entidades. Claro, un banco extranjero que quiere ser 100% digital en el Perú, ¿no? Vamos a nuestro regulador y le preguntamos cuántas solicitudes de licencia para hacer un banco 100% digital hay. Muy pocas, ¿no? Casi ninguna. Y las que había se han echado para atrás cuando esta crisis también puede generar algún tipo de oportunidades. Si seguimos, siguiente, ¿no? Lo que nosotros tenemos que aprender como entidad financiera es adaptarnos a esta nueva realidad. Antes de la crisis, de la pandemia, el 20% reconocía de la importancia para podernos adaptar y el 63% creía que habría una adaptación general, pero se podría mejorar la comprensión y preparación ante las situaciones adversas que pueden generar. Y un 15% decía que había una necesidad de comprender mejor los problemas y los problemas de adaptación podrían ser no tan rápidos, ¿no? Bueno, ahora los bancos han tenido que adaptarse a la fuerza a esta nueva realidad, ¿no? Entonces, siempre desde los comités de riesgos o de las áreas de riesgos, para darle información apropiada a los gerentes generales, que son los que toman las decisiones, tenemos que redefinir nuestras estrategias de gestión de riesgo, nuestras estrategias de negocios, porque sí tenemos que tener en cuenta los impactos que generan estos aspectos geopolíticos en las operaciones de nuestras entidades financieras individuales y como sistema financiero en general, ¿no? Entonces, hay un 77% que pensaba que había que hacer un análisis continuo de las condiciones económicas. La realidad no dice que, salvo honrosas excepciones, hay muy pocas áreas de planeamiento económico, de análisis económico en los bancos, ¿no? Y esto impacta significativamente. Ahora, ayer me llamaba un importante banco y me dice, Numa, tengo que coordinar con mi casa matriz porque esta situación está redefiniendo nuestra estrategia en Perú y vamos a tener que ver si es que el capital es el apropiado, vamos a tener que hacer un call capital a la casa matriz, ¿no? Y esto no lo veíamos venir, ¿no? Y ahora ya están cuestionando, ya no es solamente un problema de liquidez, sino un problema de solvencia, como algunos comentan, ¿no? ¿Cuáles son los sectores o clientes que están más impactados por esta nueva normalidad, esta realidad? Como segunda línea de defensa en riesgos, tenemos que saberlo y tenemos que decidir si es que seguimos afrontando estos sectores o migramos o mejoramos la segmentación de nuestros clientes, ¿no? Monitorear los indicadores de riesgos de este tipo de riesgos que se generan por decisiones políticas o geopolíticas, no lo estamos haciendo a la interna de los comités de riesgos o de los bancos, ¿no? Entonces, tenemos que monitorear mejor estos indicadores de riesgos, porque si no, todo lo que pase va a ser una sorpresa para el banco, ¿no? Siguiente. Ahora paso nuevamente la palabra a Alejandro para que hable sobre los riesgos climáticos. Gracias. Creo que tenemos ya poquito tiempo, entonces voy a platicar rápido de este riesgo, que bueno, personalmente yo lo veía como muy distante de la industria financiera. En realidad no es un concepto nuevo, pero sí lo es para la industria financiera. De hecho, pues los mandatos de supervisión como los que establece el Consejo de Estabilidad Financiera, el Fondo Monetario Internacional, el mismo BIS o el IOSCO no se han pronunciado con precisión respecto a este riesgo.
Sin embargo, en 2017 se creó la red de bancos centrales y supervisores para enverdecer el sistema financiero. Es Network for Greening the Financial Sector. Y bueno, ahí se delinearon algunos aspectos y precisamente el objetivo de este foro es reunir opiniones de los distintos bancos centrales y reguladores. Hay como 10 países que forman parte de esta red. México es uno de ellos, el Banco Central de México. Y bueno, nada más platicarles, vamos a ver dos taxonomías o platicar dos taxonomías de riesgos climáticos. Uno tendría que ver con los riesgos climáticos físicos, que se derivan directamente de temas relacionados con el clima, inundaciones, tormentas, temperatura, y que tienen impactos directos o como daños materiales o daños indirectos como la interrupción de las cadenas de suministro y escasez de los recursos, ¿no? Por ejemplo, aquí Banco of America pues estaría preocupado porque muchos propietarios de viviendas se les inundara y dejaran de pagar sus hipotecas. O, por ejemplo, que AT&T que AT&T tema que huracanes e incendios forestales derriben sus torres de celulares. Y hay otra taxonomía de riesgos que es un poco más de transición climática, que tiene un impacto político, tecnológico, de comportamiento en las tendencias de consumo. Por ejemplo, no sé, Ford estaría preocupado por políticas que limiten el uso de automóviles con consumo de combustible y que poco a poco vayan modificando o abruptamente modifiquen el comportamiento del consumidor. O, por ejemplo, Walt Disney también estaría preocupado de que pues, se incremente 2 grados la temperatura del verano y que cada vez menos gente le sea atractivo ir a sus parques, ¿no? Entonces son como unos que tienen impacto muy directo y otros que son más de transición. Y todos estos pues tienen al final un desemboque final en el sector financiero, que al final son las entidades que financian este tipo de industrias, ¿no? O sea, si quiebra AT&T, pues obviamente hay alguien que tiene financiamiento, Ford, Walt Disney, en los ejemplos que comentaba. Algo muy relevante de la encuesta es que el 52% de los encuestados cree que va a haber un impacto ambiental en los próximos 5 años y el 17% cree que inclusive puede ser dentro de los próximos 12 meses. El 48% considera que no está dentro de la agenda regulatoria para discusión. El 41% está deseoso de comprender qué medidas se pueden adoptar para gestionar este riesgo. Entonces, como ven, es un riesgo que todavía tiene muchas áreas de oportunidad en temas de exploración. Como segunda línea, sí se ha visto que el 59% ya está haciendo algo, validando que este riesgo esté dentro de su marco de gestión de riesgos. Están gestionando de las metodologías de gestión, verificando que las pruebas de estrés incorporen algunos elementos de cambios o riesgos climáticos. Y bueno, los desafíos que se están teniendo es enretar nuevamente a las líneas de negocio a incorporar estos efectos o estos escenarios dentro de sus planes de negocio y también incorporarlo dentro de los BCPs de las instituciones. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Independientemente de que ya esté formalmente implementado en el marco de gestión de riesgo, el 62% de los bancos ya está haciendo análisis de impactos, como les decía, en daños materiales, pérdidas crediticias por tener clientes en estos sectores, impactos en capital y exposiciones de corto plazo. Los impactos básicamente se dividen en dos. Los que están directamente relacionados con el banco, aquellos que vemos ahorita en las bolitas claras, amarillas o naranjas claras, que como son el impacto ambiental propio, en los planos de continuidad, impacto en terceros críticos. Son como impactos que tiene el cambio climático en la institución y los impactos que tienen los productos, clientes y servicios, como son mayor riesgo en incumplimiento en sectores corporativos, pero también se ve oportunidades de este riesgo que nos trae. Por ejemplo, necesidades financieras de otros sectores, como puede ser el sector energético,
que en este sector, pues el 30% de los encuestados ven oportunidades para enfocar esfuerzos de colocación de crédito. El riesgo climático definitivamente hoy ya es una realidad. El NGFS que les comentaba considera que es uno de los riesgos menos considerados al momento, pero es claramente un posible puede desestabilizar potencialmente el sector financiero. Entonces, es importante que si bien es un riesgo de probablemente mediano plazo, se empiece a gestionar desde el muy corto plazo. Y nos parece que nos queda un riesgo más. Que nos va a dar Numa. Gracias, Alejandro. Efectivamente, ¿no? Antes de la crisis, se preguntaba sobre cuáles podían ser los nuevos modelos de clientes o las ofertas que el banco tendría que hacer para el cliente, ¿no? Porque las preferencias y los comportamientos, no solamente por la transformación digital, sino por los cambios en los hábitos de consumo están cambiando. Los modelos de precios también son muy sensibles al comportamiento del consumidor y la oferta tradicional tendría que cambiar. Esto a nivel global y a nivel latinoamericano y local, ¿no? Entonces tenemos nuevos modelos de clientes. Ese es el mensaje. Siguiente. Cuando hablamos de las necesidades de los clientes, normalmente los bancos están organizados por productos y servicios, ¿no? No necesariamente por necesidad del cliente, ¿no? Me dicen, ¿quieres hablar con banca mayorista, con banca minorista? Hay una organización de esas características, ¿no? No lo estoy cuestionando, simplemente estoy comentando lo que vemos en el mercado, ¿no? ¿Qué nos decían durante la encuesta, ¿no? Que quisieran tener productos vinculados a pagos, ¿no? Facilidad de pagos. Algunos bancos en el Perú han mejorado muchísimo sus medios de pago, pero creo que hay en general muchas cosas para transformar el sistema de pagos o los medios de pago de las entidades financieras. El 27% hablaba de que era importante ver cómo sostenemos las carteras hipotecarias o inmobiliarias residenciales, ¿no? Para satisfacer las nuevas necesidades de vivienda que tienen las personas, ¿no? No todos los bancos ofrecen créditos hipotecarios. Los créditos, la vivienda ahora, la crisis se ha visto seriamente afectada y probablemente este tipo de créditos también hay que mejorarlos o optimizarlos, ¿no? Antes de la crisis, el 23% de las personas encuestadas decían que tenemos que tener mejores productos de depósitos y productos que incentiven el ahorro, ¿no? Claro, en una situación antes de la pandemia esto podía resultar bastante razonable, ¿no? Solamente un 23%. Ahora, cuando estamos hablando de que a nivel Perú, por ejemplo, hay más de 4 millones de personas que han perdido sus empleos, ¿no? Hablar del ahorro es casi utópico, ¿no? Y si nos vamos a Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica leía estas publicaciones de CEPAL, ¿no? Y la desocupación, todo lo que es América Latina, afectará a más de 44 millones de personas. Probablemente esos desocupados no puedan ahorrar, ¿no? Pero como siempre he dicho, no solamente hay que ver el vaso medio vacío, sino también hay que verlo medio lleno, porque estas personas van a iniciar emprendimientos. Yo creo que una estrategia de inclusión financiera o de facilitar proyectos de emprendimientos para subsistir va a ser una oportunidad para los bancos, ¿no? También había un 13% de encuestados que decían que hay que mejorar el portafolio de tarjeta de crédito, ¿no? Que dicho sea de paso,
también es uno de los productos que ha sido más afectado con esta crisis, ¿no? No solamente porque la tarjeta de crédito es uno de los créditos que tienen mayor tasa, sino porque el riesgo si comparamos el crédito hipotecario con el crédito de tarjeta de crédito, la persona prefiere pagar el crédito hipotecario, si no se queda sin casa, no tiene dónde vivir, y a veces deja de pagar la tarjeta de crédito. Entonces, hay una serie de nuevas necesidades de los consumidores que yo invito y les dejo como tarea a todos ustedes para que piensen si en sus bancos los productos, los servicios que estamos ofreciendo los tenemos que mantener como los hemos mantenido tradicionalmente, o hay que hacer alguna mejora o alguna redefinición, ¿no? Y en adición, en esta encuesta, también se hablaba mucho de las operaciones de los bancos, que había que mejorar, por ejemplo, la autenticación digital, soportarse mejor en tecnología, ¿no? Acá yo siempre discuto con una de mis hijas, porque siempre me dice de que los bancos complican mucho la vida del consumidor. Entonces las transacciones financieras tendrían que ser mucho más simples, hacer un mejor uso de la tecnología, un mejor ecosistema de terceros, para que las operaciones sean mucho más simples y no haya un alto porcentaje de la población que todavía le teme al banco, o en nuestros países como en Perú, un porcentaje bien alto de personas están fuera del sistema financiero. Eso era lo que quería comentar. Siguiente. Esto ya lo vimos, hay nuevas necesidades del cliente, hay desafíos importantes como el tema de la transparencia, medidas y evaluación, mayores habilidades para redefinir la oferta de productos. Siguiente. Muy bien, cedo la palabra a Andrés. Hola. Bueno, vamos a dar por terminado nuestro webinar. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado. Les vamos a hacer llegar toda la información por correo electrónico. Les vamos a compartir el estudio para que lo puedan descargar. Y muchas gracias por estos minutos que nos dieron extra.